Amable auditorio que sintoniza Radio Voces del Alba Media y Producciones, les damos una cordial bienvenida al estudio diario de nuestra lección de Escuela Sabática. Les saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Inés Nicolás, desde la Ciudad de México. Estamos iniciando una nueva semana con la lección número 13, titulada El Evangelio y la Iglesia. Hoy domingo 17 de septiembre del 2017 estudiaremos Restaurar al Caído. Para comenzar vamos a pedir a Dios que Él nos dirija y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, pedimos el perdón de nuestras muchas faltas delante de usted y rogamos la presencia de su Santo Espíritu para que Él nos dirija a través de su palabra y aprendamos correctamente el mensaje que usted tiene para nosotros hoy. Bendiga con toda bendición a las personas que nos escuchan en este momento. Padre, que su palabra sea un aliciente para nuestros corazones. Quédese por favor con nosotros, sea usted nuestro maestro, se lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra cita bíblica para memorizar se encuentra en Gálatas 6:10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En esta semana vamos a estudiar las recomendaciones del apóstol Pablo, cómo influye el Evangelio de Cristo Jesús en nuestra iglesia. Y en Gálatas 5:16, él nos hacía una recomendación muy importante que dice que debemos de andar conforme al Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, entonces estamos más tentados a caer en pecado. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Bueno, porque cuando vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, sabemos que después de que los gálatas habían escuchado a otros maestros, a otros falsos maestros, ellos comenzaron también a desviarse del evangelio verdadero. Y el apóstol Pablo comienza a dar recomendaciones. Si alguien, a pesar de tener el Evangelio de Cristo Jesús, comete pecado o transgrede la ley de nuestro Padre Celestial, entonces nosotros vayamos, hablemos con esa persona para que esa persona sea restaurada espiritualmente. Eso no quiere decir que nosotros debemos de acariciar al pecado, de apapachar a ese hermano con todo y su pecado. No. Se habla con ese hermano, se le anima a que se acerque nuevamente a los pies de Cristo Jesús, a que pida perdón de su ofensa, de su falta, de su agravio, de su pecado que cometió y de que empiece nuevamente a vivir conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo hace la recomendación de que nosotros, el hecho de que no hayamos caído, no nos sintamos perfectos, sino que dice: restáurenle con mansedumbre, tomándose en cuenta ustedes, no sea que ustedes también sean tentados, caigan en pecado. ¿Cómo les gustaría que a ustedes les hablaran si ustedes cayeran en pecado, no? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Así es como nosotros debemos de tratar a nuestros semejantes. San Mateo 18:15-17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndeles tanto tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando una persona no quiere salir de su pecado, no podemos obligarle a permanecer en la iglesia. Entonces, lamentablemente, pues se tiene que hacer público en la iglesia, pero antes ya se tuvo la oportunidad de restaurarle en mansedumbre, pero si no lo aceptó, entonces no podemos forzarlo. Les voy a compartir un párrafo que viene en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 196. Dice: nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Nosotros debemos de tener un espíritu perdonador, porque así Dios nos perdona a nosotros. Y debemos de perdonar a quienes nos ofenden, como Cristo Jesús cuando estaba colgado en el madero y él miraba cómo le injuriaban
y miró a su padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran adultos y sabían las blasfemias que estaban diciendo, pero no entendían porque estaban cegados por las tinieblas de este mundo, por el pecado, porque el adversario así nos trata cuando nosotros alimentamos la carne. Somos cegados en tinieblas, pero Cristo Jesús conocía esa ignorancia y por eso rogaba por ellos, para que su Padre les perdonara y no les tomara en cuenta esa falta. Proverbios capítulo 5 verso 12 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. A veces pensamos que la gente que es mala y que se dedica a hacer maldad a otras personas nunca le va mal, pero dice la palabra del Señor que sus propias iniquidades, sus propios pecados son como cuerdas que los van atando. El pecado nos alcanza cuando nosotros lo cometemos una y otra vez. Vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas acciones. 1 Corintios 5, del 1 al 5, les comparto la lectura. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí se estaba cometiendo un pecado tan grave que dice que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Era el incesto, era la fornicación que existía entre ellos. Este pecado, cuando se comete ya sin tener el temor de Dios una y otra vez, es estar pisoteando una y otra vez, ¿verdad?, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Unos mandamientos que son santos y perfectos. Una ley que es justa y perfecta no puede ser pisoteada tantas veces por nosotros. Es por eso que una persona que vive en una inmoralidad tan abierta y tan terrible, y que ya no tiene temor de Dios y que ya no tiene ese freno, sino que él vive ya y disfruta su pecado, esa persona de alguna manera tiene que ser apartada de la iglesia. ¿Por qué? Porque este mismo capítulo 5 de 1 Corintios dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Dios no va a enviar bendición a su pueblo cuando se permite dentro de su pueblo que haya una continua transgresión de su ley sagrada. Esto tengámoslo en cuenta. Y el hecho de que tengamos que restaurar en mansedumbre no quiere decir que estemos solapando los pecados. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a traer a nuevas criaturas en Cristo Jesús si estamos allí cubriendo los pecados de nuestros semejantes? Si vamos a restaurar, la vida de ellos debe de cambiar. Para terminar, les comparto un párrafo del libro La Educación, página 113, dice: antes que el pecado creara la necesidad, Dios había provisto el remedio. Toda alma que cede a la tentación es herida por el adversario, pero doquiera que se haya pecado, está el Salvador. Es obra de Cristo sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Nosotros debemos cooperar en esta obra. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle. La palabra aquí traducida por restaurar significa juntar, como si se tratara de un hueso dislocado. ¡Qué figura sugestiva! El que incurre en el error o el pecado llega a desarmonizar con todo lo que lo rodea. Puede percatarse de su error, llenarse de remordimiento, pero no puede restablecerse. Se encuentra confuso, perplejo, vencido, impotente. Necesita ser ganado de nuevo, sanado, rehabilitado. Vosotros que sois espirituales, restauradle solamente en amor. El amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. Solo aquel en quien fluye ese amor, como la savia en el árbol o la sangre en el cuerpo, puede restaurar el alma herida. Creo que entendemos ahora la responsabilidad que tenemos. Si no crecemos en espíritu, no podemos restaurar espiritualmente con mansedumbre a nuestros semejantes cuando caigan en pecado. Tenemos una gran tarea, que Dios nos ayude. Llegamos al final de nuestra reflexión de hoy, que se tituló Restaurar al caído, esperando en el Señor que sea de bendición para cada uno de nosotros este estudio.
Este estudio llega a todos ustedes gracias a la red de radios adventistas afiliadas, como son Radio Voces del Alba Internacional en Suecia, Radio Nuevo Tiempo en Rosario, Argentina en el 91.1 FM, Radio Misión Global Adventista en el 88.3 FM en Atlanta, Estados Unidos. Nuestras redes sociales son Facebook como Escuela Sabática Mundial, Twitter como Radio Voces del Alba, YouTube como Escuela Sabática Mundial. Nuestra página web es www.escuelasabática.rbda.es. Les agradecemos a cada uno de ustedes su compañía, les reiteramos un cordial saludo, que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.